¿Qué tal amigos, internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el sitio del planeta donde nos miren. Esta mañana aquí en la sala de redacción de Proceso Digital nos acompaña el analista Luis León. Él también estuvo en el Instituto Holandés para la Democracia y es una fuente muy consultada por los periodistas para abordar temática nacional. Bienvenido a la sala de redacción de Proceso Digital, licenciado León. Muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarles y bueno, esperando poder dar una opinión que sea útil para el pueblo hondureño. Sí, bueno, el tema del millón, ¿verdad? Lo que usted generalmente es consultado por nuestros colegas periodistas es sobre la llegada de la Sisi a Honduras. 2 años, 7 meses han pasado y prácticamente pues no tenemos una comisión internacional de lucha contra la corrupción en el país. Realmente, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes son los que se oponen para que haya una Sisi en Honduras a su criterio? Bueno, primero creo que es importante partir sobre la realidad del contexto. La CICI no es un tema que se le ocurrió a un político una mañana mientras se bañaba, dijo traigamos una comisión internacional. Este es un concepto que nace del pueblo hondureño, de las demandas en las calles en función de los actos de corrupción que venía viviendo Honduras y que estalló la paciencia del pueblo con el latrocinio del Seguro Social. Esta demanda social que eventualmente se tradujo en una MASI, que nadie creía en ella y que después resultó ser buena y que los mismos políticos expulsan, es tomada por los políticos en campaña electoral. Y es ahí donde nace la oferta de si me eligen voy a traer la MASI y la CICI, perdón, y la voy a traer en 100 días. Una oferta realmente ilógica, teniendo en cuenta que el proceso de instalación de un mecanismo de este tipo es un proceso que lleva tiempo y que hoy por hoy la tardanza en la firma de un convenio ha generado la sensación de que la misión internacional no viene. Yo personalmente creo de que venderle humo al pueblo hondureño es uno de los grandes errores que se ha cometido desde la política hondureña y que eso va generando aún mayor desconfianza de la que tienen los políticos el día de hoy. La posibilidad de la llegada de una comisión internacional para mí sigue viva. Digamos, el primer reto que teníamos era tener que lograr extender ese memorándum de entendimiento, porque de no lograrlo se perdía la negociación. Claro. Y había que empezar de cero con unas Naciones Unidas que iba a pensar que en Honduras lo estábamos viendo como juego. Segunda variable que quiero incluir, después de que el presidente Jimmy Morales en Guatemala expulsa a la CICIG y genera un conflicto político en contra de las Naciones Unidas dijo en su momento, este modelo no lo vamos a replicar nunca más en el mundo. Honduras llega con una solicitud y casi inmediatamente las Naciones Unidas reacciona mostrando su voluntad en apoyar, por lo cual considerar que son las Naciones Unidas el obstáculo me parece totalmente fuera de lugar. Tampoco podemos decir que la presidenta ha fallado en el proceso. Ejecutiva y administrativamente, ella ha avanzado en lo que le corresponde. Negociar, logró que el secretario de las Naciones Unidas aprobara la instalación, han venido las misiones, yo he tenido la oportunidad de platicar con las misiones que han venido a hacer un análisis político a Honduras, se firmó el memo, se extendió ya por segunda vez, y creo que la mayor traba está en un Congreso Nacional que no toma en consideración las recomendaciones que ha hecho las Naciones Unidas para instalarse en Honduras. Y ahí sí quiero ser bastante franco. Si bien se puede instalar una comisión sin necesitar al Congreso Nacional, las Naciones Unidas ha dejado establecidos los elementos mínimos que requeriría. Y ese Congreso Nacional, que incluye la bancada de Libertad y Refundación, como todas las demás bancadas, no le han dado prioridad al tema de la Comisión Internacional. Y hay que decirlo, la Junta Directiva que pertenece a Libertad y Refundación, que debería nombrar las comisiones para hacer la revisión del Código Penal, Código Procesal Penal, derogar el pacto de impunidad que aprobaron a inicios de este gobierno, sí derogaron el del Partido Nacional, se pidió que hubiese una elección de un fiscal general y de una Corte Suprema de Justicia transparente y por meritocracia, cosa en la que fracasamos. Entonces, digamos, el Congreso Nacional para mí es el mayor responsable de la tardanza del proceso. Que la Comisión Internacional puede venir, la opción sigue viva.
pero también hay que ser honestos con el pueblo hondureño. Aunque hoy firmáramos el convenio, mire lo que le voy a decir, hoy firmemos el convenio. No es que mañana inicie la lucha contra la corrupción y la investigación. Hay que hacer todo un proceso administrativo, organizativo, contratar recursos humanos, crear oficinas, crear protocolos de investigación, protocolos administrativos, los acuerdos con las instituciones relacionadas, por lo cual el proceso de inicio de un proceso de investigación tardaría mínimo 1 año. Recuerde que en Guatemala el proceso tardó 5 años de instalación y 7 que presentaran el primer caso, y 3 años después los expulsaron. Entonces yo creo que hay que ser francos con el pueblo hondureño, la posibilidad sigue ahí, pero a mi criterio no va a ser en el corto plazo. Y la preocupación que tengo para concluir es que esto vuelva a ser una bandera política. Nosotros trajimos la CICI en año electoral, elíjanos porque si no los corruptos la sacan. No la trajeron, nos mintieron, elíjanos a nosotros que sí la vamos a traer y que metan a las Naciones Unidas en un juego político innecesario. Y a eso iba, brevemente, licenciado. Estamos cerrando el 3er año de gobierno, ya el otro año es el último y por ende un año electoral, tanto de primarias como de generales. ¿Se podría instalar el próximo año, como dice usted, bajo esa bandera política de decir, aquí está la CICI que nosotros prometimos? Ese es el mayor de los riesgos. Digamos que se pretenda utilizar la Comisión y se pretenda utilizar a las Naciones Unidas como bandera política electoral. Ese discurso que mencionaba, nosotros la trajimos, les cumplimos, pero si no estamos nosotros, los corruptos la sacan, tienen que elegirnos y extorsionar el voto del pueblo a través de un deseo ciudadano de lucha contra la corrupción. O en el otro de los casos les mintieron, no la trajeron, pero nosotros sí la vamos a traer. Ya he escuchado 2 que 3 candidatos que ya están ofreciendo la traída de la Comisión Internacional. Entonces esto también puede servir para que las Naciones Unidas dilate un poco el proceso, esperando que pase el proceso electoral, de tal manera de no entrar en ese juego. ¿Y el oficialismo pretende sacar ventaja teniendo a la precandidata del oficialismo, valga la redundancia, como negociadora de esta Comisión Anticorrupción? Yo pienso que más que la ventaja es el posicionamiento a la abogada Moncada. Yo siempre lo he dicho, me parece que es una de las mujeres con mayor experiencia profesional que tenemos en el espacio político, con un buen antecedente en las instituciones que ha manejado. Mire lo que hizo en Consejo Nacional Electoral, cómo ordenó relativamente las finanzas en el actual gobierno, lo que hizo como gerente del ENE en 2009, digamos, hay buenos antecedentes. Pero hoy mismo su presencia, no siendo representante o miembro del gobierno, sugiere una oportunidad de potenciarla como la gran luchadora contra la corrupción, como la bandera política que requeriría una candidatura de ese tipo. Así que a mí sí me parece que es, digamos, la instrumentalización de un proceso de necesidad ciudadana en materia electoral. Yo creo que sí le da una ventaja porque si se logra la llegada de la comisión, ella va a ser altamente posicionada como una de las que lograron el hecho. Y en ese sentido, pensando que el oficialismo le apuesta a ella, por esa razón creo que sí va a venir la CICI, porque no la van a dejar fracasar en esa bandera. Que se va a tardar el proceso y que lo van a politizar, claro. ¿Cuándo puede venir? Dentro de 1 año, dentro de 2 años, pero eventualmente deberá venir porque el descontento de la ciudadanía ante un político que no cumpla esa promesa le va a pasar un costo muy alto el día de las elecciones. Sí, bueno, la semana pasada el Estado hondureño, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, aprobó también más de 1 decena de medidas para contrarrestar la ola criminal, tanto común como organizada. ¿Cómo podemos tomar esto? ¿Como una aceptación tácita de que fracasaron los modelos de seguridad impuestos en los últimos años en el país? ¿O como un cambio de timón también para ganar adeptos con respecto al año electoral que se avecina? A ver, toda acción que hace un político y que hace un gobierno es con un enfoque electoral. No es cierto que los gobiernos llegan ahí con el interés limpio de servir al pueblo hondureño para sacarlo de sus problemas. Eventualmente cualquier acción que hace un gobierno después es vendida como una bandera política para que después sea o genere un rédito electoral. En materia de seguridad, Honduras viene teniendo grandes problemas
en la última década. Llegamos a tener una de las tasas más altas de América Latina, 85.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. El gobierno anterior lo logró reducir a 40, pero algunos critican que ese 40 fue más un tema personal o de redes de narcotráfico desde el Estado que realmente una lucha contra la criminalidad. La extorsión se siguió desbordando a los límites que tenemos hoy, entre otros flagelos, la criminalidad común, robo, hurto, está desbordada. Entonces, digamos, tomar estas medidas en este momento, sabiendo que este problema, como dice el gobierno actual, es heredado, debían haberse tomado hace un año, por lo cual sí tiene un interés político electoral, pero esperemos que tengan éxito a la larga, porque si se logra controlar la inseguridad, el pueblo hondureño va a tener mejor bienestar. El problema es que no hay una estrategia realmente clara. Siento que seguimos improvisando en Honduras en temas altamente sensibles. La estrategia que ahora le llaman una réplica de Bukele no significa precisamente tener los éxitos que tuvo Nayib Bukele en El Salvador. Nosotros tenemos un contexto totalmente diferente, desde el marco geográfico del país, que es más amplio, poblacional es más amplio, territorialmente estamos más distribuidos. Entonces, ahí es donde veo que la planificación es poco seria, y quiero cerrar con esto. Seguimos hablando de construir cárceles. Lo criticamos mucho en el gobierno de Juan Orlando. Yo era un gran crítico de eso, aduciendo de que todo hondureño va a llegar a la cárcel porque es ladrón, entonces hay que tener cárceles. No estamos previniendo la violencia. Y cuando venimos y decimos actualmente que vamos a construir cárceles, seguimos sugiriendo que la criminalidad solo se resuelve metiendo preso. No, la criminalidad se resuelve previniendo, atacando los problemas base, y eso es lo que no está en la estrategia. Y es sostenido, licenciado León, el discurso oficialista de construir una hipercárcel, como nosotros le hemos llamado, para 20.000 privados de libertad en esta zona de La Mosquitia, y seguir también con la idea de llevar una Alcatraz a la zona de las Islas del Cisne. Sí, ellos sostienen eso, y parece que es la ruta a la cual se han aferrado a seguir. Pero digamos, no solo se trata de tener 20.000 privados de libertad, se trata de tener un sistema de investigación y justicia eficiente, y por eso digo, la estrategia no es clara. A ver, del 100% de privados de libertad en la actualidad, el 45% se encuentran en prisión preventiva, es decir, no tienen todavía un juicio. Tenemos personas que tienen más de 5 años en prisión preventiva, aunque la ley solo dice 2 años y medio, y no han recibido su juicio, y el juicio tal vez iba a ser de 3 años, o sea, gente que ya pagó su condena y sigue esperando una condena. Entonces, de nada nos sirve llenar las cárceles si tenemos una mora judicial y una incapacidad investigativa, porque al final lo que generamos son bombas de tiempo donde tenemos a la gente encerrada sin justicia, sin un procedimiento jurídico sólido. Por eso creo yo que el tema de aferrarse a la idea de construir cárceles sin mecanismos institucionales coordinados no va a generar un éxito en materia de seguridad. Sí, bueno, y en el campo judicial, ya para ir cerrando, seguimos dando tumbos en materia de justicia. Recién se presentó un amparo contra un proyecto que se pretendía instalar en Tocoa, y prácticamente en menos de 24 horas hubo una aceptación del recurso con suspensión del acto reclamado, cuando hay decenas de recursos que duermen el sueño de los justos. Y le quiero ejemplificar también el caso de un diputado, exdiputado de Libre y actual funcionario de la ENE, que fue favorecido por un fallo de la Corte de Apelaciones tras una acusación por asesinato. Y hoy recién también un fallo a favor de otro diputado del oficialismo por una querella interpuesta por una diputada de oposición. ¿Seguimos dando tumbos en materia de justicia a su criterio? Sí, el problema es que la justicia en Honduras no es independiente. Uno de los grandes criterios para lograr que una democracia sea sólida es un sistema de justicia funcional. Aquí se nos dijo, elegimos la Corte del Pueblo, y mire lo que está pasando. Tuvimos la mejor elección de magistrados de los últimos años, y mire lo que está pasando. Sin pagar ni un 5. Sin pagar ni un 5, dijeron. Y el primer acto que hace esta Corte Suprema de Justicia es nombrar suplentes cuando la ley no los incluye, un acto totalmente ilegal en la madrugada. Esos madrugones demuestran que no existe realmente voluntad de un servicio de justicia funcional. No digo que los 15 magistrados no son personas capaces, claro que lo son,
Lo que estoy diciendo es que no tienen la libertad de trabajar en el marco de lo que el marco jurídico y la jurisprudencia deberían determinar. Son personas que deben atender una llamada, son personas que deben seguir la orden del dueño del partido político que los puso ahí, y así no vamos a lograr justicia. Mientras no tengamos un sistema de justicia independiente, capaz y sobre todo despolitizado, difícilmente la justicia va a ser equitativa para todos. No es posible que hayan resoluciones rápidas para temas de interés político y para temas de interés ciudadano. Hay gente que tiene 15, 14 años esperando una resolución de la Sala de lo Constitucional, de la Sala Contencioso Administrativo, y esas resoluciones no llegan. Justicia tardía no es justicia, y al pueblo hondureño no le damos justicia. Entonces yo creo que el sistema judicial también requiere una reforma sólida, como la mayor parte de la institucionalidad en el país, pero depende de la voluntad de los tomadores de decisiones, y claro, el poder es difícil hacerlo a un lado y renunciar a él. Sí, bueno, las cárceles hondureñas se van a seguir llenando de pobres, haciendo alusión también a este proyecto de construir estas 2 megacárceles en Honduras. Hoy se cumple un año de la masacre, de la matanza de mujeres en Támara. 3 personas fueron acusadas, obviamente los intelectuales no sabemos por dónde están. Así ha pasado en muchos de los casos, el caso del hijo del expresidente Lobo también. Vemos de que personas prácticamente pobres, que no tienen recursos para pagar abogados, son con los que se están llenando las cárceles, pero los que sí disponen de recursos, lógicamente no van a ir a parar a estas ergástulas penitenciarias. Sí, ese es un problema, digamos. El gobierno anterior ilegalmente utilizaba los batallones como cárceles para clasificar o segmentar socioeconómicamente a los privados. Entonces este exgerente de una institución pública lo mandábamos al batallón. Este es Luis León del barrio tal para la cárcel de Támara o cualquier otra cárcel. Digamos, hubo un intento al inicio de este gobierno de equiparar las cosas y sacar toda la gente del batallón y mandarlas a los centros penitenciarios. Pero la verdad es que de nada sirve tenerlos a todos en un centro penitenciario si los que sí tienen vínculos con los tomadores de decisiones y que ejercen el poder reciben resoluciones rápidas en un corto plazo, y quienes no están durante años esperando ahí un juicio, esperando ante ahí cualquier tipo de acción jurídica, que ahora mismo se está hablando de amnistías y se está hablando también de casa por cárcel, algunos con dispositivos de tobillo. Entonces, digamos, lo que sí que me queda claro a mí es que la justicia no es igualitaria en Honduras. La justicia se le aplica solo a quien no puede enfrentarla económicamente hablando. La Defensoría Pública es un desastre, el Ministerio Público es un desastre. Entonces, mientras no reconstruyamos la institucionalidad en Honduras, el pueblo va a seguir sufriendo la desigualdad en todos los niveles. Sí. Bueno, y cierro con esta pregunta. Se han filtrado varios audios de ministros, de personajes influyentes en este gobierno. La pregunta que nos asalta a los ciudadanos comunes es de cuántos lados nos escuchan. Se habla que nos escuchan de ciertas embajadas, de las Fuerzas Armadas, de la propia policía, del gobierno y también la clase política. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay castigo para las personas que violan la intimidad al publicar un audio sobre llamadas que suelen ser muy privadas? Porque no hay respeto a la ley. La Constitución de la República garantiza la privacidad en las comunicaciones. También el marco secundario determina que la única forma de obtener información de comunicación telefónica u otra comunicación digital es a través de la resolución de un juez. En Honduras eso no se respeta. El gobierno anterior ilegalmente construyó un sistema financiado por Israel que le llamaron Pegasus para escucharnos a todos. Hoy se siguen utilizando esos sistemas para seguirnos escuchando ilegalmente, violentando todo respaldo constitucional que tenemos a la privacidad de la comunicación. En ese sentido, ¿cómo pensar nosotros que el Estado tiene intereses sociales cuando no respeta ni siquiera el marco normativo constitucional? Nosotros podemos estar siendo escuchados por cualquier persona y no hay garantías. Cuando usted va y pone una denuncia, no hay capacidad investigativa
para poder determinar, digamos, los delitos digitales en Honduras siguen siendo un sueño en términos de investigación. No se investiga ni siquiera un asesinato, mucho peor alguien que le esté hostigando por internet o por llamadas telefónicas. Lo que tenemos es realmente un control total del Estado en Honduras y de las instituciones de gobierno a quienes están a favor y quienes están en contra. Poder obtener información ilegal vía comunicaciones telefónicas para poder hacer uso de ella cuando les conviene políticamente. A mí me parece que esto nos pone en un estado de indefensión muy grave y sobre todo que nos pone como ciudadanos en un escenario en el cual la autocensura va a ser una de las cosas que se sigue aplicando, que lo estamos viendo. Cada vez son menos los que hablan, cada vez son menos los que señalan, cada vez son menos los que se expresan en términos de lo que no funciona, porque la autocensura que este tipo de cosas genera, cada día son más. Sí, bueno, esta mañana nos ha acompañado el licenciado Luis León, él fue exdirector del Instituto Holandés para la Democracia, es un analista sobre temas nacionales. Le dejo las cámaras de Proceso Digital para que se despida de nuestros auditores, de nuestro auditorio y esperando de que si este año no va a ser el año de la Sisi, por lo menos que sea el año del Motagua. Esperemos que sea año del Motagua, ojalá, porque ya no funciona nada en el país y no funciona el Motagua, ya estamos. Pero no, agradecer la invitación y esperemos que el pueblo hondureño siga en ese proceso de madurar como ha estado. El último proceso electoral demostró de que el pueblo hondureño entiende que puede quitar gobiernos y poner gobiernos, y esperemos que el pueblo hondureño logre identificar un candidato o una candidata que realmente pueda sembrar bases para el cambio en el país. Gracias por la invitación. A todos ustedes les damos gracias por seguir esta entrevista y recuerden que todas las entrevistas que nosotros hacemos están en disponibilidad de ustedes en nuestras plataformas digitales. Buenos días.